Listo. Hoy vamos a hablar sobre la inestabilidad crónica del tobillo. Para esto, entonces, quise iniciar presentándoles un caso clínico. Es de una paciente femenina de 52 años de edad. Ella tiene un cuadro clínico que se caracteriza por dolor e inestabilidad, pues sensación de inestabilidad en los tobillos de ambos lados, predominantemente izquierdo, al momento de la consulta, con dolor principalmente en el tobillo izquierdo. Ella refiere que esa sensación de inestabilidad comenzó en el lado derecho, pero secundario a esto tuvo múltiples esguinces, la misma inestabilidad del tobillo derecho generaba trauma en el miembro inferior contralateral. Este cuadro clínico genera una importante disminución en la funcionalidad de la paciente. En ocasiones el dolor se presenta en reposo. Al levantarse en las mañanas, muchas veces siente dolor en el tobillo izquierdo, y cuando realiza marcha prolongada, refiere el dolor en la cara, sobre todo anterolateral del tobillo izquierdo, y la sensación de inestabilidad en ambos tobillos. Cuando llegó a la consulta de cirugía de pie y tobillo, se decide realizar unas radiografías de tobillos con apoyo, comparativas, y realizarlas también con estrés. Entonces, estas son las proyecciones AP, en las cuales vemos que pues, son las radiografías de tobillos, ambas con apoyo, en las cuales se observa que la relación articular entre la tibia y el talo es congruente, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. No se observan fracturas, no se observa una artrosis importante ni otros cambios que nos llamen la atención en las radiografías. Cuando tenemos las proyecciones oblicuas o mortaja, vemos también pues, la articulación tibiotalar y la articulación tibioperonea distal con una adecuada relación tanto en el tobillo derecho como en el tobillo izquierdo. En las radiografías laterales, lo que podemos llegar a alcanzar a ver en este punto es una disminución en el espacio articular en la parte anterior, tanto en el tobillo derecho como en el tobillo izquierdo, pero esto sobre todo dado por una morfología de la tibia distal que puede llegar a tener una incongruencia, y en algún grado podría llegar a generarnos algún pinzamiento, pero la paciente no tenía síntomas de pinzamiento como tal. La proyección más importante en este caso era la radiografía con estrés, en la cual podemos ver ya unos cambios importantes, principalmente en el lado derecho. Vemos cómo hay una incongruencia de toda la articulación tibiotalar, y además un aumento del espacio entre el peroné y el astrágalo bilateral, mucho más marcado en el lado derecho. Pero vemos que con este estrés en varo, en esta paciente vamos a tener la apertura pues de la parte lateral de la articulación, que nos puede llegar a pensar en una inestabilidad. Por la sintomatología de la paciente, y teniendo en cuenta que el dolor era de predominio izquierdo, se decidió solicitar una resonancia magnética del tobillo izquierdo a ver si tenía alguna lesión asociada. En la resonancia, perdón, podemos ver como principal hallazgo una lesión osteocondral en la parte superexterna del domo astragalino. Aparentemente el cartílago se encuentra íntegro. Tenemos simplemente una lesión osteocondral en la localización que les mencionaba, mirándolo desde la vista coronal. Cuando la vemos en la proyección sagital, vemos los cambios asociados a esa lesión osteocondral, la cual es una lesión en la porción central del domo astragalino. No tenía otros cambios importantes. Lo que sí se podía ver en la proyección axial era una discontinuidad del ligamento peroneo astragalino anterior en su porción, sobre todo en la inserción en el astrágalo. Aquí podemos ver también la distribución de la lesión osteocondral, pero vemos que existe algún grado de edema y de líquido en la posición donde está el ligamento, pues donde debería estar el ligamento peroneo astragalino anterior, pero no está bien definido, lo que nos puede hacer sospechar de que existe una ruptura del mismo. Teniendo en cuenta pues este caso clínico, vamos a revisar el tema sobre inestabilidad crónica del tobillo. Iniciando con la epidemiología, pues vamos a ver que la inestabilidad crónica del tobillo pues se va a dar principalmente por una de las patologías o de los traumas más frecuentes que
que se generan en el cuerpo que van a ser los traumas de tobillo. Se ha hablado que los traumas en inversión del tobillo, sobre todo, se dan en más o menos el 10 al 30% en deportes. En la población general la incidencia está entre 2 a 7 en 1000 personas, y en grupos de riesgo, como por ejemplo los militares que deben realizar actividades con una alta demanda funcional, puede llegar a ser hasta 58 en 1000, y esto pues genera una discapacidad funcional importante en estos pacientes. Lo que debemos tener en cuenta es que como el mecanismo de trauma más frecuente es un trauma en inversión del tobillo, el complejo ligamentario que va a verse mayormente afectado va a ser el complejo ligamentario lateral. De estos tenemos que tener en cuenta pues, principalmente el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior. El ligamento que más va a sufrir en este tipo de traumas va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior, que por su distribución y por las fuerzas que debe soportar va a ser el más comúnmente afectado. Es un poco más débil que los otros dos y es más sensible a cualquier tipo de ruptura, bien sea parcial o completa. Ya el ligamento peroneo calcáneo y el ligamento peroneo astragalino posterior son más resistentes. No es tan frecuente ver rupturas completas de los mismos, pero hay que tener pues en cuenta que son unos componentes principales pues para la estabilización del tobillo en este tipo de traumas y pueden verse afectados. Además, tener en cuenta también pues, los ligamentos que componen la sindesmosis, de los cuales pues, uno de los más importantes y que también se puede ver afectado en este tipo de traumas va a ser el ligamento tibio peronero antero inferior que vemos en esta distribución. Entonces, teniendo una visión amplia de qué es la inestabilidad crónica del tobillo, lo que debemos hacer es pensar en los dos aspectos importantes de la misma, que van a ser una inestabilidad mecánica y una inestabilidad funcional, y cada una pues va a tener distintos componentes que ya vamos a ir desglosando. Dentro de la inestabilidad mecánica, lo que debemos tener en cuenta van a ser todos los factores anatómicos, la biomecánica alterada en el tobillo y en el pie, las alteraciones sensitivas y propiocepción que van a tener estos pacientes que les van a generar esta patología, van a generarles el dolor, la limitación y la recurrencia de los traumas en inversión del tobillo y de los esguinces. Ya dentro de la parte funcional, esta se ha descrito más como una percepción subjetiva de los pacientes y va a ser tenida en cuenta como el síntoma de sentir, pues perdón, el síntoma de decir que el tobillo se les va o que el tobillo es muy inestable y que en cualquier momento cuando van a realizar el apoyo pueden tener traumas a repetición. Entonces es algo más de percepción del paciente. Entonces es importante para tener una visión amplia de esto, tener un modelo claro de qué es lo que debemos realizar cuando vamos a evaluar a un paciente con una inestabilidad crónica del tobillo. Entonces el siguiente es un modelo que se realizó para poder tener muy claros cada uno de los conceptos y cada uno de los factores que van a afectar pues a los pacientes en esta patología. Y esto lo divide principalmente en 8 componentes que debemos tener en cuenta. Los 8 componentes principales van a ser una lesión inicial o una lesión primaria, en la cual tenemos el esguince de tobillo o el trauma en inversión del tobillo, que me va a generar distintas alteraciones anatómicas, y a partir de esto va a venir una cascada de alteraciones que van a afectar cada una de las funciones biomecánicas para los pacientes. A partir de esto, entonces el segundo componente importante van a ser todas las discapacidades o los trastornos mecánicos que se van a ver pues, secundarios a esto. Además, vamos a tener otras alteraciones ya dentro de la parte de perceptiva o pues de percepción y sensorial. Otros trastornos motores, que vamos a ver pues cada uno de ellos, cómo se comportan los pacientes, pero a su vez van a estar influenciados por la parte ambiental o pues los hábitos a los que están sometidos los pacientes y factores personales, antecedentes médicos, si son pacientes activos, cómo es su biotipo y otro tipo de factores que van a influenciar la posibilidad de generar una inestabilidad crónica del tobillo. Todo esto sumado me va a dar un desenlace, de los cuales estos desenlaces pues están descritos en diferentes tipos de espectros, los cuales van a ir desde un paciente que puede generarse una recuperación completa en la que no tiene ningún tipo de recurrencia, dolor ni limitación funcional,
hasta un paciente en el que ya se considera que tiene una inestabilidad crónica del tobillo, y ya vamos a ver pues cuáles son los factores más importantes para definir un paciente con la inestabilidad crónica. Entonces, iniciando con la lesión inicial, como les hablaba, pues hay diferentes tipos de estructuras que nos van a estabilizar el tobillo, como hemos visto ya en las charlas anteriores de anatomía y biomecánica, y como les hablaba antes, pues el complejo ligamentario lateral va a ser el que va a afectarse de mayor manera, sobre todo el ligamento pues, peroneo astragalino anterior. Tener en cuenta que la sindesmosis puede verse afectada, pero puede haber también lesiones del complejo ligamentario medial. Hay otro tipo de lesiones asociadas, las cuales pues dependen de la energía del trauma y de la anatomía como tal de los pacientes, que nos pueden generar pues este tipo de lesiones. Una de estas pues, pueden ser fracturas por avulsión. Sabemos que hay diferentes tipos de tendones, los mismos ligamentos nos pueden generar fracturas por avulsión, de las cuales pues tenemos que tener en cuenta fracturas por avulsión de la epífisis distal del peroné, fracturas de la base del quinto metatarsiano, y pues otro tipo de fracturas que pueden estar asociadas en este caso. Es muy frecuente también ver en estos pacientes las contusiones óseas, bien sea de la articulación de la tibia con el talo, entonces la superficie articular distal de la tibia, el domo astragalino, que a su vez nos puede generar lesiones osteocondrales, como veíamos en nuestra paciente del caso inicial. Además, también pues, lo que les hablaba, lesiones de la sindesmosis que nos generan una inestabilidad no solamente en la articulación tibio-talar, sino también en la articulación tibio-peronea distal. Otro tipo de alteraciones tendinosas, tenosinovitis, tendinosis, que ya son cambios crónicos de los tendones, y pues es una patología que va a generar una limitación importante en los pacientes, o un síndrome del seno del tarso que también genera pues, un dolor crónico que va a generar esta limitación funcional. Entonces, dentro de los síntomas, pues lo más importante cuando lleguen los pacientes, tener muy en cuenta pues el edema asociado que va a tener, hacer un buen examen físico para saber qué lesiones asociadas puede tener, el dolor asociado obviamente al trauma, la pérdida de los arcos de movilidad como tal, y las alteraciones propioceptivas. Todo esto pues va a ser muy importante tenerlo en cuenta a la hora también después de la rehabilitación, saber cómo, pues cuáles van a ser los componentes más importantes a la hora de manejar un paciente cuando pensamos en realizar un manejo conservador. Y eso es en cuanto a la lesión inicial. Ahora, cuando hablamos de cada uno de los trastornos mecánicos como tal, eh, inicialmente tenemos que ver pues, las alteraciones anatómicas en los pacientes, hacer un buen examen físico, saber cuáles de estos exámenes nos van a ayudar a tener un adecuado diagnóstico, y esto pues en los pacientes lo podemos ver simplemente con realizar una bipedestación. Podemos ver pues, la distribución de la articulación y pues del retropié como tal, en el cual pues normalmente sabemos que debemos tener un grado de valgo que no debe ser muy aumentado, pero los pacientes que tienen algún grado de varo en el retropié van a ser más propensos a tener traumas en inversión del tobillo, y esto va a generar una recurrencia aumentada de la enfermedad. Sabemos otro tipo de exámenes que nos van a ayudar en la parte clínica, ver si hay una hiperlaxitud que nos pueda pues, sugerir que los pacientes van a tener una inestabilidad per se, como por ejemplo pues, un aumento de la laxitud en la articulación talocrural, o un aumento también de la movilidad en la articulación subtalar, si tenemos al momento del examen físico una mayor movilidad tanto en varo como en valgo de la articulación subtalar. Y muy importante también pues realizar al examen físico pues la prueba del cajón anterior, en el cual pues debemos saber que más o menos en unos 10 o 15 grados de plantiflexión, entre neutro y 10 o 15 grados de plantiflexión, se debe sostener el pie y realizar una contratracción a la altura de la tibia distal, y a partir de esto vamos a ver qué tan estable es la movilidad en el eje anteroposterior del tobillo, para ver si existe o no una inestabilidad en este punto. Hay otras herramientas que se han descrito para poder realizar como este diagnóstico de la inestabilidad. Puede ser con un artrómetro, como el que también se utiliza, digamos, cuando queremos ver algún tipo de inestabilidad en la rodilla, y ver si existe alguna alteración de los ligamentos cruzados. Pues, hay artrómetros que también nos pueden ayudar a ver esa hipermovilidad o esa inestabilidad a la altura de la articulación tibiotalar,
o las radiografías con estrés también van a ser muy importantes, como lo veíamos en la paciente en el caso inicial. Entonces, en el artículo que les mostraba, pues hablan de cada uno de estos exámenes, bien sea solamente la parte clínica, radiografías simples o con estrés, tomografías o resonancias magnéticas, bien fuera simples o con algún tipo de contraste, y la ecografía como métodos diagnósticos para diagnosticar o hiperlaxitud o lesiones del ligamento peroneo astragalino anterior, del peroneo calcáneo, de los interocios cervicales, que como veíamos en la charla pasada, pues son importantes estabilizadores de la articulación subtalar, y asimismo también los resultados de estos diferentes exámenes para ver la alineación del retropié, ver si existe o no algún signo de sinovitis, sobre todo el compartimiento lateral, cómo están los tendones peroneos, porque sabemos que pues, pueden afectarse, y como les decía, una de las complicaciones pues, va a ser tendinosis o tendinosinovitis, y ver si no hay lesiones condrales que puedan requerir algún otro tipo de manejo. Entonces es importante saber que cada uno de estos exámenes pues, nos van a dar un plus a la hora de diagnosticar cada una de las lesiones asociadas que pueden estar, y saber pues la indicación de cada uno de los manejos dependiendo de estas alteraciones. ¿Qué otras alteraciones podemos tener? Restricciones del movimiento, restricciones cinemáticas. Sobre todo lo que se ha descrito es que al momento de hacer plantiflexión o dorsiflexión, como veíamos también en la charla de biomecánica, hay un movimiento hacia plantar o hacia dorsal del astrágalo, pero la mayor restricción en este caso, cuando tenemos una inestabilidad importante, bien sea por la lesión de los ligamentos interóseos de los que les hablaba, va a ser que el deslizamiento normal que tiene el talo sobre la superficie distal de la tibia va a verse afectada, y esto nos puede generar también una alteración en los arcos de movilidad. Además, pues hablan de una adaptación de los tejidos blandos, que va a ser toda la fibrosis que se va a generar tanto en el compartimiento lateral como en el compartimiento medial. Muchas veces tenemos formación de gangliones en el espacio articular anterior del talo o en el receso posterior, que nos puede generar un pues dolor que va a limitar también los arcos de movilidad para los pacientes, o las lesiones secundarias de las que les hablaba, las lesiones osteocondrales y demás lesiones que pueden generarnos estos trastornos mecánicos. Ya hablando de los trastornos sensitivos o de la percepción, pues es muy importante tener en cuenta que la propiocepción va a ser un componente a tener en cuenta tanto para el manejo conservador como a la hora de rehabilitarlo después de un manejo quirúrgico, dado que solamente con la lesión de los ligamentos y con las alteraciones anatómicas que tenemos, todas las vías aferentes sensitivas que se tienen tanto en la parte muscular como en la parte ligamentaria, van a generarnos esa alteración de la propiocepción. Los pacientes van a tener una inestabilidad recurrente, van a tener uno de los síntomas que ya vamos a ver después, que se llama kinesofobia, en la cual pues tienen temor de realizar las actividades que les generan ese tipo de traumas, y que saben que en algún momento les va a generar dolor y les va a generar algún tipo de discapacidad funcional. Y además la sensibilidad también está afectada, solamente con hablar de la presión plantar y los diferentes tipos de nervios sensitivos que tenemos cuando realizamos el apoyo van a verse afectados, y también la sensibilidad superficial puede verse afectada solamente con el trauma inicial del cual hablábamos. Entonces estos, como les decía, son secundarios al dolor, van a estar asociados a la kinesofobia de la que les hablaba, y es muy importante que se ha evaluado mucho en los pacientes los PROMs, o pues los desenlaces reportados por los pacientes. Hay diferentes tipos de tests o de cuestionarios que ayudan a ver cuál es la satisfacción de los pacientes o cómo es su funcionalidad posterior a estos traumas, y se ha visto que hay una amplia disminución de la funcionalidad secundario a este tipo de traumas. Y además la sensación de inestabilidad, que es el mayor componente de la inestabilidad crónica del tobillo funcional, de la cual les hablaba al principio de la charla. Entonces, como este, que es el cuestionario KITE, en el cual los pacientes deben hablar sobre el dolor, la inestabilidad, saber cómo se comporta al hacer distintas actividades como subir escaleras, estar en el apoyo monopodal. Todo esto va a estar en un puntaje que nos va a ir ayudando a ver
pues cuál es la funcionalidad del paciente y cuál es la alteración en cada uno de estos aspectos. Y en este estudio se reportó cuál era pues la confiabilidad de esta herramienta, del test de Kite, para poder saber diagnosticar o pues tener en cuenta cuáles eran los trastornos en la funcionalidad de los pacientes. Aquí vemos que a medida que iba aumentando el puntaje en el Kite, se iba correlacionando de una manera lineal con la escala verbal análoga del dolor, y vemos que el punto de corte más o menos es 27, el que ellos definen para hablar de una inestabilidad crónica del tobillo, y en este punto es donde se concentra la mayor cantidad de los pacientes que van a decir que tienen un aumento del dolor. Y cuando se habla como tal del puntaje eh, comparado entre un grupo en el que se sabía que había tenido traumas en inversión del tobillo y un grupo control, vemos que la mayoría de grupos de control iba a tener una funcionalidad pues adecuada. En cambio, en los grupos que habían tenido algún tipo de lesión previa, el score que iban a tener en el kite iba a ser muchísimo menor que los pacientes del grupo control. Ahora, en cuanto a los trastornos motores que vamos a tener, y esto es secundario a todas las lesiones de la que ya hemos hablado, van a ser primero alteraciones musculares por debilidad, por una atrofia de los mismos cuando se tiene un periodo de inmovilización importante por la misma discapacidad funcional, por la inmovilización inicial que nosotros le hacemos a los pacientes en urgencias. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque una inmovilización durante un tiempo prolongado sin una rehabilitación adecuada pues puede generar estos trastornos, las alteraciones en los arcos de movilidad de las que ya hemos hablado, y los tipos de actividad física que deciden no realizar por ese miedo a tener los episodios recurrentes de traumas en el tobillo. Y secundario a qué es esto, todo esto va a estar afectado por los reflejos osteotendinosos, por las mismas alteraciones pues en la propiocepción de la que les hablaba, la inhibición neuromuscular y ese feedback que nos está dando, ese feedback sensitivo que nos está dando desde todos los ligamentos y los nervios que nos ayudan a la propiocepción y saber la distensión tanto de los ligamentos como de los músculos, que nos ayudan a saber hacer una adecuada estabilidad tanto de los inversores como de los eversores del tobillo, la debilidad muscular y la pérdida del equilibrio. Todo esto pues nos va a afectar cada una de esta parte motora dentro de los pacientes. Ahora, factores personales y los factores ambientales, pues como ya les mencioné, tener en cuenta pues la historia médica de los pacientes, saber si son pacientes que tienen una actividad física regular o son pacientes sedentarios. Obviamente pues un paciente obeso va a tener un peor pronóstico y un peor desenlace, dado que pues el tobillo va a estar soportando una mayor carga y la rehabilitación va a ser mucho más difícil, van a tener un riesgo aumentado de generar algún tipo de trombo o alguna otra complicación. Y en la parte pues, ambiental o del contexto de los pacientes, pues saber cuál es su actividad laboral, saber pues, si tienen un buen grupo de apoyo que los pueda promover a tener una buena rehabilitación y obviamente el acceso a un sistema de salud confiable y oportuno, pues va a ayudar a tener un buen resultado. Ya en cuanto a los desenlaces, lo que les hablaba, un espectro amplio, ellos lo clasifican en el peor caso va a ser un paciente con inestabilidad crónica del tobillo y el mejor caso lo definen como un paciente Cooper. No encontré una palabra exacta para saber qué era Cooper, pero lo que ellos definen es un paciente que va a pasar 12 meses sin tener ningún tipo de síntoma, sin ningún tipo de recidiva, no va a tener dolor, no va a tener disminución en la funcionalidad y este es el mejor escenario que podemos tener en estos pacientes. Ya después de los 12 meses podemos decir que un paciente pues no va a tener ningún tipo de secuela. Obviamente lo ideal es que la rehabilitación inicial, más o menos en los 2 primeros meses, debe ser una rehabilitación adecuada y los pacientes ya deben tener algún tipo de mejoría, pero hay pacientes que pueden estar 8 o 9 meses con algún tipo de molestia, entonces por eso debemos tener en cuenta para seguir evaluándolos, seguir rehabilitándolos y hacerles un adecuado seguimiento para saber si necesitan o no necesitan algún tipo de procedimiento. Ya cuando tenemos pacientes que dentro de este periodo de los 12 meses
no se han recuperado, siguen teniendo esta sensación de inestabilidad, siguen teniendo dolor, limitación para sus actividades básicas o para actividades que son importantes para ellos como diferentes tipos de actividad física, entonces vamos a pensar ya en realizar algún tipo de manejo. Lo que se ha descrito es las diferentes fases de regeneración o de remodelación y de cicatrización de los ligamentos y de las estructuras que nos estabilizan el tobillo, dependiendo del momento en el que se da el trauma. Entonces sabemos que más o menos en los primeros 3 días tenemos una inflamación aguda en la cual hay alteración de todos los aspectos de los que ya les he hablado, en la parte pues, cinemática de los arcos de movilidad, la parte ósea, toda la parte sensitiva, la fuerza tanto isométrica, concéntrica, excéntrica, el control postural, bien sea estático o dinámico, y alteraciones en la marcha. Todo eso, pues los primeros días van a estar alterados por el mismo edema, dolor y limitación funcional que genera. Ya más o menos entre 3 días y 8 semanas se va a dar un periodo de regeneración en los cuales ya es importante la rehabilitación de los pacientes. Entonces, antes de estos 2 meses va a ser un periodo crítico para poder iniciar esa ganancia de funcionalidad, disminuir la restricción a los movimientos, ayudar al fortalecimiento y al estiramiento de esos músculos que nos van a ayudar a todos los movimientos, tanto de inversión, eversión, plantiflexión, dorsiflexión del tobillo. Y después de este periodo de 2 meses, ya vamos a entrar en un periodo de remodelación de 8 semanas a 1 año, en el cual vamos ya a ver que los pacientes pues, pueden ir progresivamente reanudando sus actividades de manera normal, sin ningún otro tipo de síntoma. Entonces, estos tiempos son muy importantes para el seguimiento de los pacientes. Ahora, en cuanto al manejo en estos pacientes que tienen sintomatología ya recurrente, y pues el manejo inicial que yo les hablaba, un manejo conservador con terapia física, esos 2 primeros meses como de remodelación que tenemos van a ser críticos. Cuando ya pensamos en un manejo quirúrgico, van a ser ya los pacientes que no respondieron a este manejo conservador o que tienen una inestabilidad evidente con alguna alteración anatómica, rupturas ya documentadas en resonancia, que requieran algún tipo de reparación. Entonces, los 2 tipos de procedimientos grandes que se han descrito para el manejo quirúrgico de estos pacientes van a ser una reparación, bien sea término terminal en el ligamento que se haya roto o diferentes tipos de tenodesis que nos van a ayudar a la estabilidad, sobre todo en el complejo ligamentario lateral, y ya la reconstrucción que habla de utilizar algún tipo de aloinjerto o algún tipo pues de tejido que nos pueda ayudar como aumentación para generar esa estabilidad en el tobillo. Entonces el abordaje clásico para estas lesiones en el complejo ligamentario lateral pues va a ser un abordaje anterolateral del tobillo, en el cual el que ha sido ampliamente descrito es el procedimiento de Brostrom, en el cual se habla de una reparación intrasustancia, en el cual se puede realizar una sutura de cabo a cabo, en el cual pues, va a ser una reparación primaria, o también se puede hablar de realizar túneles intraóseos en los cuales vamos a tener reparación de estos complejos ligamentarios, o utilizar la reparación, digamos, con el retináculo extensor o con otros tipos de tejidos, pero que nos ayuden a una reparación como tal primaria del tendón. Y esto pues ha demostrado buenos resultados, por ejemplo en este estudio que se publicó en el American Orthopedic Society for Sports Medicine. Se hizo un seguimiento de 32 tobillos, fueron 31 pacientes y se analizaron 32 tobillos, en el cual el seguimiento promedio fue de 26.3 años. En esto pues se vio cuál era pues el desenlace funcional de los pacientes secundarios a haberle realizado un procedimiento de Brostrom, y se vio que los pacientes tenían un 92% de satisfacción en 5 áreas funcionales, las cuales pues ya vamos a ver con qué score fue el que se midió esta funcionalidad. Y de estos, pues 91% de los pacientes describían su función global como buena o excelente. Entonces esta era la escala de la que ellos utilizaron, que fue descrita por Ross, y en esta los 5 ámbitos que veían eran los síntomas, y fuera esa sensación de inestabilidad,
dolor, la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, ya la capacidad de hacer cualquier tipo de actividad física, cualquier deporte que ellos hacían previamente, y la calidad de vida como tal, y vemos que entre 0 y 100 pues eran resultados satisfactorios en estos pacientes que fueron sometidos a este procedimiento. Ya en cuanto a otro tipo de procedimientos, como procedimientos para aumentación, entonces se han utilizado, por ejemplo, lo que les decía, la fascia lata puede ser uno de los injertos que se puede realizar asociado a una sutura intraósea, sobre todo a la epífisis distal del peroné, para ayudarnos a una estabilidad del complejo ligamentario lateral, y otros tipos de aumentaciones que se han utilizado y que son diferentes tipos de procedimientos, como el procedimiento de Watson, que es el que podemos ver en la imagen A. El segundo procedimiento es el procedimiento de Evans, que es el de la imagen B. El C es el procedimiento de Chrisman-Snook y el D es el procedimiento de Colville. Estos pues lo que realizan es una tenodesis del peroneo corto y se va pues digamos a utilizar como punto de anclaje el astrágalo, la epífisis distal del peroné, el calcáneo, y todo esto pues nos va a ayudar a generar una estabilidad del complejo ligamentario lateral. Entonces estas reconstrucciones pues también pueden realizarse en pacientes, sobre todo en los que no hay un adecuado, por decirlo así, remanente del ligamento que nos permita realizar una sutura intrasustancia del mismo. Ya para las lesiones asociadas, y digamos que la principal lesión que vamos a tener va a ser pues las lesiones osteocondrales, sobre todo el domo astragalino. Se pueden realizar condroplastias mediante artroscopia. Esto dependiendo de la localización, pues podemos tener abordajes anteriores o abordajes posteriores, y nos va a ayudar también a la sintomatología de los pacientes, que como veíamos en nuestro caso, pues la paciente tenía una inestabilidad mucho más marcada en el tobillo derecho, pero en el tobillo izquierdo el dolor muy probablemente estaba asociado a la lesión osteocondral que presentaba en el domo astragalino. Entonces ya en cuanto a todos estos procedimientos que he mencionado, en el JBJS pues se hizo un artículo de revisión en el cual se describieron cada uno de estos procedimientos, y la reparación anatómica o el procedimiento de Brostrom que les hablaba sigue siendo el gold estándar, pero esto pues va a estar indicado en pacientes en los que tienen un remanente con pues, buena calidad y buena longitud para poder hacer una reparación directa. Ya la reconstrucción puede ser de tipo anatómica, pueden utilizarse injertos, y esto va a estar indicado en pacientes que tienen remanentes insuficientes o en los que se hizo una reparación anatómica previa y no se logró una adecuada estabilidad, pacientes que tengan hiperlaxitud o pacientes con obesidad. Todo, pues estos pueden ser como factores de mal pronóstico para una reparación anatómica. Entonces se piensa ya en unos procedimientos con injertos o procedimientos con aumentación. Y las reconstrucciones no anatómicas, en las que les hablaba de utilizar el peroneo corto también para pacientes que tienen remanentes de mala calidad para hacer una reparación intrasustancia. Y la artroscopia, pues la reparación artroscópica está también descrita, sobre todo en pacientes que van a tener remanentes de buena calidad, y esto va a estar también muy vinculado a la curva de aprendizaje y pues la preferencia del cirujano para poder realizar el procedimiento, bien sea de manera abierta o de manera artroscópica. ¿Qué complicaciones van a ser las más importantes? Se han descrito pues infección del sitio operatorio, que la incidencia es muy baja, puede ser de un 2 a un 5%. La rigidez postraumática y la rigidez después del procedimiento también ha estado descrita, y la recurrencia de inestabilidad es pues lo que más se debe estar pendiente, y lo que se debe realizar en el seguimiento, y una adecuada rehabilitación es lo que nos va a impedir que se pueda generar esta recurrencia de la inestabilidad, y pues también asociado a una buena técnica quirúrgica y haber elegido el procedimiento adecuado para cada uno de los pacientes. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver qué hicimos con la paciente que se mencionó en los casos iniciales. Entonces se decidió primero para la lesión osteocondral de la cual hablábamos, se decidió realizar una artroscopia del tobillo. Vemos pues primero la superficie
superomedial. Entonces aquí podemos ver la superficie articular de la tibia, este es el domo astragalino, pero por la misma inestabilidad del tobillo vemos un aumento de todo el espacio en la articulación tibiotalar que nos alcanza a mostrar los ligamentos, pues los ligamentos de la sindesmosis en la parte posterior. Pues aquí vemos la distribución del ligamento tibio-peronero posterior inferior, que normalmente en una artroscopia del tobillo es muy difícil poder alcanzar pues este sitio solamente por un abordaje anterior y realizando una tracción sin ningún tipo de maniobra exagerada. Y ya vemos aquí la superficie superolateral, en la cual cuando comenzamos a revisar había efectivamente una delaminación del cartílago, y debajo de esta delaminación del cartílago pudimos encontrar la lesión osteocondral, a la cual se le hicieron algunas perforaciones para poder promover la regeneración del cartílago en este caso, que pues como sabemos va a generar un fibrocartílago, pero va a ayudar mucho a la sintomatología de la paciente. Y para la parte de la ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior, que se podía demostrar en la resonancia, vimos que se realizó un procedimiento abierto. Aquí podemos ver el domo astragalino y aquí podemos ver la epífisis distal del peroné, a la cual se le colocó una sutura de anclaje, y a partir de esto se realizó la reparación del ligamento peroneo astragalino anterior, y se fijó también al retináculo extensor, y todo esto pues para poder realizar la reparación primaria, y después se debe inmovilizar a la paciente con una férula evitando la plantiflexión y la inversión del tobillo en este caso. Entonces, como conclusiones, pues tener en cuenta que cuando nos llega un paciente al servicio de urgencias no vamos a tener un simple esguince. Hay que tener en cuenta que pues, los pacientes van a necesitar una adecuada rehabilitación para prevenir recurrencias y prevenir este tipo de patologías posteriormente. Tener muy clara la diferencia entre la inestabilidad crónica del tobillo de tipo mecánico y de tipo funcional. Puede haber una combinación de los dos, pero los pacientes, pues la parte más importante va a ser su percepción, y pues la parte funcional. También que existen factores personales y ambientales que hay que tener en cuenta a la hora de abordar a cada uno de los pacientes, e individualizar el caso, saber si se beneficia de una reparación primaria o si necesita algún tipo de reconstrucción, y saber abordar también cada una de las lesiones asociadas. Listo, doctor. Nicolás, muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, doctor Morales, o alguien del auditorio? ¿O preguntas? Parece que no hay preguntas, ¿no? No, No, no yo veo tengo una pregunta. ¿Sí? No, doctor, muy buena charla. Normalmente la prueba de cajón varía algo si la rodilla está en extensión o está en flexión. Nicolás, ¿contesta eso? Señor, no le escuché, perdón. Si en la prueba de cajón anterior cambian algo que la rodilla esté en flexión o esté en extensión. Pues se ha descrito que la rodilla debe estar aproximadamente, como vemos en la imagen, en unos 30-40 grados de flexión, y el tobillo, como yo les decía, en unos entre 0 y 10 grados de plantiflexión, pero lo más importante es pues la disposición de la articulación tibiotalar y de la subtalar, la cual debe estar en neutro para poder pues, hacer una evaluación adecuada de la estabilidad de los ligamentos, sobre todo intrínsecos de la articulación subtalar y de los ligamentos del complejo ligamentario lateral y medial. A mí personalmente, cuando les hago pruebas de cajón o de varovalgo, me gusta que la rodilla esté a 90 grados de flexión para que no tenga ningún papel preponderante la inserción de los gemelos en los cóndilos femorales. Y a 90 grados, si el paciente sentado sobre la camilla, pues todo el peso corporal cae a la pierna en ese sentido, y uno puede hacer un buen cajón siempre y cuando tenga uno en cuenta que coloca el talo completamente bloqueado en el tobillo, en el pilón tibial. O sea, uno tiene que tenerlo a 90 grados, y ahí puede uno realizar maniobras de varo valgo,
y también anteroposteriores, personalmente. Lo que me muestra Nicolás no me gusta porque obviamente que los gemelos de alguna manera, aunque los doblen un poquitico la rodilla, de alguna manera pueden estar contraídos y haciendo que el movimiento o la prueba no tenga los resultados que yo quisiera tener. La otra cosa, cuando solicitamos imágenes diagnósticas varovalgo, por ejemplo, hoy vimos un paciente con Nicolás y ustedes los mandan a que les hagan en radiología pruebas varovalgo y ustedes saben que quienes hacen eso no son los radiólogos, sino son los técnicos y no necesariamente ellos saben hacer estas pruebas. Entonces, si yo quiero de verdad ganar alguna impresión o algo positivo de mi examen, el cual mandé a realizar, lo hacemos los médicos. Entonces, yo ya no voy a radiología porque soy muy viejo, pero Nicolás está pendiente de hacer ese tipo de maniobras en los pacientes para que se haga como nosotros queremos hacerlo. Sí, señor. Gracias, doctor. Doctora, yo tenía una pregunta. Sí. Dinos. A la paciente del caso se le hizo un procedimiento de Borgström o un Borgström Gold. Brostrom Gold. El Ok. Brostrom es el procedimiento que se describió inicialmente por Brostrom, en el cual se hace una aplicatura de todo este complejo ligamentario hacia la borde anterior del peroné, en la zona donde se inserta el ligamento peroneo astragalino. Pero pues, posteriormente Gold le hizo una modificación, incluyendo esta reparación, la aumentación de esta El retináculo. exacto, de esta reconstrucción, tomando el retináculo y también llevándolo con los mismos puntos de sutura. Si ustedes se dieron cuenta en la foto, hay una sutura de anclaje, un anclaje metálico que se inserta más o menos a 1 centímetro de la punta del peroné, que es la zona de inserción del ligamento peroneo astragalino anterior, y ella tiene unas suturas, 4 hebras. Con estas 4 hebras y las agujas se toman esos tejidos para replicar otra vez todo el ligamento y la cápsula articular. Si uno hace una disección anatómica en esa zona del tobillo, pues no va a encontrar las estructuras totalmente aisladas y diferenciadas como lo vemos en los gráficos. La cápsula y el ligamento peroneo astragalino anterior están ahí en el mismo plano y todos esos tejidos son los que suturamos o anclamos con los hilos y los llevamos hacia el borde anterior del peroné. Ok, doctora, muchas gracias. Nicolás, paciente Copper, ¿sabes qué es? Pues doctor, lo que yo dije era el paciente en el que el espectro es el mejor resultado posible. Es un paciente que en 12 meses no va a tener ningún tipo de síntoma ni recidiva, pero como tal, una traducción de la palabra no encontré. En rodilla, paciente Copper es el paciente que sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior, no es operado y su musculatura proximal, extensora y flexora es tan fuerte que con esos músculos ellos hacen de cruzado anterior, le dan estabilidad a esa rodilla sin necesidad de hacer reconstrucción ligamentaria. Ese es un paciente Copper en rodilla. No sé si lo mismo o algo similar aplique a tobillo. No había oído. Sí, pues ellos en ese modelo hablaban del paciente Copper en cuanto a los síntomas y a la hora de definir pues que era una inestabilidad crónica del tobillo. No hablaron mucho si, digamos, toda la parte muscular estabilizaba el tobillo y era capaz de contrarrestar esas lesiones ligamentarias, pero sí tenían el término Copper. Ay, pero qué puta vida. Ahorita hablamos. ¿Quién abrió el... Elisa tiene Jessica. Tiene. Bueno, no más. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Porque si no, comienzan a madrearnos acá. No, parece Okay. no hay más preguntas, comentarios. Bueno, yo creo que no más, doctor. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Gracias a todos. Gracias, Por la semana doctor. entrante. Cuídense. Feliz Gracias, semana, doctora. chao. Gracias, doctora.
Gracias, Nicolás. Gracias. Hasta luego, doctor, que estén bien.